Un espectacular Morgan Rogers tumba a un Manchester City irreconocible y que sigue en caída libre. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado uno de los partidos con más cartel de esta jornada número 17 de la Premier League. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Aston Villa acaba de ganar y adelantar en la clasificación con su victoria por 2-1 a un Manchester City que en los últimos 12 encuentros solo ha podido sumar una victoria, con 9 derrotas y con 2 empates. Espectacular el partido de los de Unai Emery, que encadenan 3 temporadas consecutivas sin que los de Pep Guardiola puedan llevarse los 3 puntos de su campo. Hace 2 campañas fue empate a 1, la temporada pasada victoria por 1-0 del conjunto local frente al que en esa temporada se proclamó campeón de la Premier League, y esta temporada de nuevo los de Unai Emery vuelven a llevarse los 3 puntos en un partido en el que han sido capaces de limitar prácticamente al completo las ocasiones claras de un Manchester City que en el minuto 93 ha sido capaz de poner el tanto del 2-1 con el primer gol de la temporada en Premier League. Si estáis escuchando bien, Phil Foden no había marcado en los más de 10 partidos que había disputado hasta el momento en la competición esta temporada, y por ahí viene uno de las caídas, ¿no? Una de las explicaciones que nos llevan a entender por qué el Manchester City ahora mismo, cuando acaba de comenzar la jornada número 17 de la Premier League, es sexto clasificado con 27 puntos, ya está por detrás de un Aston Villa que con la victoria de hoy le ha adelantado y aún puede estar, bueno, pues cuando termine la jornada por detrás, por ejemplo, de equipos como el Bournemouth. Veremos lo que ocurre, pero la realidad es que hoy el Aston Villa ha podido, liderado por un espectacular Morgan Rogers, que ha formado una pareja espectacular también con un Youri Tielemans que desde la media punta le ha hecho muchísimo daño a un Manchester City irreconocible, que no ha sido capaz de presionar, que no ha sido capaz de robar el balón y que ha sido, bueno, pues prácticamente incapaz de generar ocasiones frente a la portería de Dibu Martínez. Las conducciones, las combinaciones entre Tielemans y Morgan Rogers han tumbado completamente a un Manchester City que ya en los primeros segundos del encuentro ha demostrado no haber salido con la concentración, con la actitud, con la conexión al partido necesaria para enfrentarse a uno de los equipos más complicados que en las últimas temporadas estamos viendo en Premier League, como es este Aston Villa de Unai Emery, que con su plan especial, que con un plan que tenemos que repasar, con una especie de 4-2-4, limitando mucho los pases por dentro, las conexiones con los mediapuntas del Manchester City, bueno, pues nos ha dejado ver algunas de las carencias que en este momento estamos viendo con el conjunto de Pep Guardiola en ataque, y sobre todo con una línea defensiva que sigue sufriendo, con un centro del campo que es incapaz de recuperar el balón, que es incapaz de ir con la intensidad, con la fuerza, con la agresividad a los duelos habitual, que venía siendo habitual en los equipos de Guardiola, que le llevaban a controlar tanto el partido, que le llevaban a minimizar tanto a los rivales. Hoy el Aston Villa de Unai Emery ha podido correr, ha podido transitar, ha podido superar a la presión alta del conjunto de Pep Guardiola con un Morgan Rogers espectacular en las conducciones, que ha sido imparable, que cada vez que arrancaba iba dejando rivales atrás, iba chocando con ellos y los iba prácticamente desplazando como si fuese un jugador de fútbol americano. Espectacular el chaval Morgan Rogers, y con un socio perfecto, con un Youri Tielemans que ha puesto la pausa, que ha puesto también la genialidad para comenzar a decantar el partido con esa acción del 1-0 en los primeros 20 minutos de partido. Minuto 17 ya mandaba con gol del colombiano John Duran, que ha vuelto a marcar en Premier League. El Aston Villa se lleva una victoria más que merecida ante un Manchester City que sigue demostrando que no es capaz de reaccionar, que sigue demostrando que tiene muchos problemas, y que para mí lo más preocupante no es que caiga derrotado en el día de hoy, porque como os digo, en las últimas 2 temporadas no ha conseguido ganar en Villa Park, y aún así ha ganado el título de la Premier, sino lo más importante es esta racha malísima de resultados
que sigue en caída libre porque tan solo ha sumado una victoria en los últimos 12 encuentros y ahora sí que sí, para el que tenía dudas, el Manchester City parece condenado esta temporada a simplemente, y esto es tremendo después de el dominio que venía ejerciendo en Inglaterra, en el fútbol inglés, a pelear simplemente por estar entre las 4 primeras posiciones y tener un puesto asegurado en la próxima Champions League. Veremos lo que ocurre, veremos si el conjunto de Pep Guardiola es capaz de reaccionar en estas jornadas consecutivas que se vienen en el periodo navideño, ya sabéis, con mucho fútbol inglés, lo vamos a estar siguiendo aquí con atención en el canal, veremos si es capaz de reaccionar, pero la realidad es que hasta el momento está en una crisis tremenda, tanto de resultados como principalmente de juego, con una falta de solidez defensiva y de trabajo colectivo que era siempre su fuerte. Bueno, pues absolutamente brutal. Hoy ni siquiera ha podido aparecer en el encuentro un Erling Braut Haaland, que cuando su equipo no le lleva a poder finalizar dentro del área, el noruego se queda muy cortito fuera de ella. Veremos lo que ocurre, lo iremos contando y ahora nos metemos a analizar con algo más de profundidad, con algo más de detalle lo que nos ha dejado este partido, que como siempre comenzamos a repasar a través de las alineaciones, con un Aston Villa que atacaba en 4-2-3-1 y que se defendía en un 4-4-2, que quiero explicaros porque sobre todo, ¿no? Camará y Onana estaban pegados constantemente, persiguiendo tanto a Foden como a Ilkay Gundogan y bueno, pues formaba Unai Emery una especie de línea de 4, un muro de 4 defensores para impedir que el Manchester City pudiese jugar por dentro y liberando, por decirlo de alguna forma, los pases a los extremos, tanto a Jack Grealish como a un Bernardo Silva, que hoy, bueno, pues tenían la misión, ¿no?, de llevar al Manchester City a ese tercio final del campo, con sus conducciones, con su amenaza a intentar hundir a un Aston Villa que ha visto, bueno, pues que como Jack Grealish recibía muchas veces prácticamente en el 1 contra 1 frente a Matty Cash en la primera parte, pero que no ha sido capaz de principalmente generar peligro real frente a la portería de Dibu Martínez. Un Manchester City que no ha encontrado los patrones de juego, que no ha podido tener el control del partido que le gustaría, pese a que Guardiola está apostando cada vez más, bueno, si puede decirse así, pero está intentando que su equipo sobre todo tenga el control del partido, que no haya ese caos, que no haya transiciones, que no tenga que correr su equipo hacia atrás. Y la realidad es que, bueno, pues hoy el Aston Villa, pese a que Guardiola tenía pensado todo lo contrario, ha conseguido correr, ha conseguido transitar y ha conseguido hacerle mucho daño con esas conducciones espectaculares de Morgan Rogers y la pausa desde la zona de la media punta de un Youri Tielemans, que bueno, que ya en los primeros minutos ha dejado muestras de su tremenda calidad. Inicio de partido tremendo para el Aston Villa, con dos acciones bastante importantes, una en el segundo 15 de partido, con John Duran quedándose ya en el mano a mano, con Guardiol, bueno, pues demostrando que está totalmente desconectado, un jugador en una crisis tremenda, un intento de pase atrás al que se adelanta John McGinn, deja en el mano a mano a un John Duran que se precipita, que dispara demasiado rápido y que no puede batir a un Ortega Moreno, que hoy era titular y que ha sido fundamental, como una acción un par de segundos después, la acción siguiente al córner que ha provocado el disparo de John Duran, con una mano brutal del guardameta alemán y con una acción que ha estado por milímetros a punto de ser gol, pero que la tecnología de línea de gol ha dicho que no ha entrado. Un Aston Villa que si necesitaba algo de confianza para bueno, pues llevar a cabo su plan, con ese gran inicio de partido se ha venido incluso más arriba, más confianza en ese plan, más concentración y sabiendo que las ocasiones iban a llegar ante un Manchester City que ha demostrado ya en esos primeros minutos que estaba desconectado, con un punto de tensión claramente por debajo de lo que necesitaba un duelo de tanta exigencia como el que tenía hoy en Villa Park, y además teniendo en cuenta que ellos, bueno, pues vienen una racha muy complicada. El Manchester City ha podido reaccionar ligeramente, ¿no?, sobre todo encontrando los cambios de orientación de John Stones y de Akanji directamente para Jack Grealish ante ese 4-2-4 que como os decía planteaba hoy el el Aston Villa, ante el 3-2-4-1 del Manchester City, en el que la clave sobre todo es que Camará y Onana están constantemente pegados, muy encima, persiguiendo tanto a Foden como a Gundogan, y eso les impide, bueno, pues poder recibir con comodidad en esas zonas entre líneas. También les impide, gracias al trabajo que hay en la línea por delante, en esos 4 jugadores
con McGinn, con Tielemans, con John Duran y con Rodgers cerrando los pases por dentro, impiden que el Manchester City tenga juego interior y le obligan a jugar siempre por banda, y ahí la amenaza de Grealish y de Bernardo Silva pues no es tanta como los extremos regateadores, los extremos con mucho desborde que ha podido tener el Manchester City en periodos anteriores, ¿no? Unai Emery yo creo que ha logrado en definitiva que el Manchester City jugase o atacase por las zonas que más le convenía al conjunto local, y bueno, pues en una de esas acciones, ¿no?, en la que la presión alta tan agresiva de los jugadores de la Aston Villa, que cada vez que podían dar un paso hacia adelante lo intentaban, que cada vez que podían apretar a un rival de espaldas lo hacían, iban con todo a robar el balón, y si no había falta, el juego se paraba y el ritmo bajaba, ¿no?, que también es algo que al Aston Villa le podía interesar hoy para bajar el ritmo de circulación de un Manchester City que intentaba mover el balón, pero que solo conseguía a través de la figura de Jack Grealish poder avanzar, pero generando bastante poco. Una de esas recuperaciones en campo rival ha terminado dándole al conjunto de Unai Emery pues una acción espectacular con un Youri Tielemans que desde la media punta pues ha cambiado, ¿no?, lo que podía estar siendo el partido, recibiendo directamente el pase de Dibu Martínez, girándose, quitándose de encima la marca de John Stones y metiéndole un pase espectacular para el desmarque de Morgan Rodgers para generar prácticamente una acción de 2 contra 1 para que Morgan Rodgers se la diese a placer a John Duran y batiese a Ortega Moreno en una acción en la que veis desde aquí. Dibu Martínez es el número 23, recibe Youri Tielemans en la zona del centro del campo, hace un muy buen quiebro estando de espaldas, se marcha de John Stones y su pase lo tenéis que ver con la zurda, perfecto, medido, raso prácticamente para la carrera a placer de Morgan Rodgers, que mide a la perfección y encuentra a John Duran para darle en los primeros 20 minutos de partido, en ese minuto 17, el 1-0 al Aston Villa, y dándole confianza también Unai Emery o logrando lo que quería, ¿no?, con este planteamiento y con esa posición del bueno de Tielemans. Un Manchester City que es cierto, pues que ha ido encadenando acciones de Jack Grealish, pero con el futbolista inglés, ya lo sabemos, siendo un jugador que no tiene una gran capacidad de desborde, que no tiene una gran capacidad de gol desde esa zona del extremo izquierdo, que ha sumado acciones buscando meterse hacia adentro, pero que no ha podido conectar con Haaland, que no ha podido conectar con Foden, que no ha podido conectar con Gundogan, y en definitiva sin crear peligro real frente a la portería de Dibu Martínez en una primera parte muy pobre en ataque del Manchester City, en la que su mejor ocasión prácticamente ha sido este cabezazo que se ha marchado muy por encima de la portería de Dibu Martínez y que lo intentaba un Josko Gvardiol, que está destacando mucho más en ataque que en defensa esta temporada. Al descanso, el Manchester City tenía que encontrar la fórmula, sobre todo para intentar conectar con un Foden que ha ido retrasando su posición, que ha ido pues cada vez jugando más atrás ante las dificultades de su equipo para intentar comenzar con intención, con buenas intenciones y de forma correcta sus ataques, ¿no? Porque incluso hemos visto situaciones en las que había 5 jugadores por detrás del balón del Manchester City, porque eran totalmente incapaces de superar ese 4-2-4, esa muralla de 4 jugadores que tenía el Aston Villa en su línea más adelantada para frenar esos ataques por dentro y esas combinaciones por dentro que tenía el conjunto de un Pep Guardiola, que ha hecho un cambio al descanso, que ha metido a Kyle Walker por John Stones, que ha modificado su línea defensiva, metiendo a Rico Lewis como central zurdo, a Rico Lewis como lateral derecho, a Gvardiol como central zurdo, y la realidad es que el conjunto de Pep Guardiola ha perdido la capacidad de conectar con Jack Grealish, ha perdido la capacidad de amenazar, ha perdido la capacidad de tener profundidad, y la realidad es que ese dominio que estaba teniendo el Aston Villa en el primer tiempo, yo creo que se ha visto acrecentado, que ha mejorado en una segunda parte en la que el conjunto de Unai Emery ha vuelto a ser capaz de reducir los ataques del Manchester City, de que el conjunto de Pep Guardiola no tuviese prácticamente ocasiones, a pues generar situaciones de transición, situaciones de contraataque, de nuevo con los mismos actores, con los mismos jugadores que han podido brillar durante todo el partido, con Pau Torres siendo clave en la salida de balón, con su muy buen pie, con sus cambios de orientación, con sus pases filtrados para encontrar a un Morgan Rodgers que de espaldas, que en conducción ha podido girarse, ha podido superar rivales y ha podido ir tumbando a los oponentes que
le aparecían a su paso, siendo muy superior a Bernardo Silva, a Kovacic, también a Foden, también a Gundogan cuando ha caído para esa zona, y asociándose con un Youri Tielemans que, como os digo, durante todo el partido ha tenido la pausa y el acierto, ¿no?, para poder salir de esas emboscadas y aportar claridad en situaciones, bueno, que no son sencillas, porque hay varios jugadores alrededor. La realidad es que, bueno, pues ha llegado un disparo al palo de de Morgan Rogers en el minuto 59 de partido, y un par de minutos después, de nuevo saliendo desde atrás, de nuevo con Rogers y con Tielemans asociándose, han terminado encontrando el pase definitivo de McGinn, el disparo cruzado de Morgan Rogers, que ha puesto ya el 2-0 en el minuto 65 y que parecía, bueno, pues darle completamente un encuentro a un Aston Villa que ha tenido que defender la última acción a balón parado, después del tanto, el primero en esta Premier League 24-25 de un Phil Foden, que yo le he visto participativo, sobre todo en un tramo del encuentro en la primera parte, en los últimos 20-25 minutos, intentando, bueno, pues buscar el balón desde muy atrás, pero que apenas ha podido participar, que no ha encontrado los socios necesarios y que está atravesando también o está haciendo un inicio de temporada muy por debajo de lo que se esperaba de él, y muy por debajo de lo que vimos por parte del mediapunta inglés la campaña pasada, donde hay que recordar que fue nombrado por la Liga como el mejor jugador de la competición. Jack Grealish ha intentado también, ha sido el jugador que más ha amenazado, pero la realidad es que el mejor jugador del encuentro en el Manchester City ha sido un Ortega Moreno, el guardameta, que sigue intentando, o que sigue, bueno, pues cuajando buenas actuaciones, pero que ve como los grandes problemas que tiene ahora mismo su equipo para defender, tanto a nivel individual como colectivo, le siguen pesando mucho. Un Manchester City que vuelve a recibir 2 goles y que está en una crisis tanto de resultados como de juego absolutamente tremenda. Solo una victoria en los 12 últimos encuentros para el conjunto del Manchester City. Ahora mismo parece obligado, no tiene otra opción a solo poder luchar por entrar en puestos Champions de cara a la próxima temporada. Veremos si lo consigue, lo iremos repasando y analizando, siguiendo con mucha atención aquí en el canal durante lo que queda de 2024 y lo que nos viene en 2025. Gracias por ver el vídeo.